Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Vamos a dar inicio a la clase. Yo ya les envié ¿cómo se llama? El trabajo. Ya lo vieron, ya lo subí al aula virtual. Entonces, en este momento no he revisado nuevamente el aula virtual para ver si ya están conformados todos los grupos, que eran entre 8 y 9 miembros. Bueno. Y el trabajo ya está subido al aula virtual. No sé si lo han visto, pregunto. ¿Alguien que haya entrado al aula virtual y lo ha visto? Sí, licenciado, ya está activo. Vaya, entonces, ese es el trabajo. Y a 3 grupos ya les puse número, ¿no? O a 4, no me acuerdo. Pero quiero que me suban los grupos ahí en la mensajería del aula virtual donde dice conformación grupos de trabajo. Ahí quiero que me suban el listado en el aula virtual. Oigan, que me respondan a esos mensajes para que me lo incorporen ahí donde dice conformación de grupo. No sé si tienen consultas sobre ese punto. Sí, licenciado, yo tengo duda, donde Ajá. dice la explicación de la tarea. Ajá. Hay varias, como quiero ver, dice funciones. La estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. Entonces aparece, por ejemplo, 1, dice la Dirección General de Impuestos Internos. 2, la Dirección General de Aduanas. Y así 3, es base y así al número sucesivamente. de grupo. Y así Si usted Ajá, es en grupo 1, le va a tocar la DGI. o sea, solo se va a investigar la parte del número del grupo. Por ejemplo, Sí. a nosotros nos mencionó que éramos 3, entonces vamos a investigar lo que es la Dirección General de Tesorería. Así Sí, es. son 10 temas son, pero todos van a hablar del Ministerio de Hacienda. Eso sí. Pero Entonces, van a hablar del Ministerio de Hacienda y de la dirección, unidad o institución que les tocó. Pero vaya, entonces, para mi grupo, que es el número 3, solo vamos a investigar la parte de la Dirección General de Tesorería. Más el Ministerio de Hacienda. Todas esas áreas, entonces. No, solo el Ministerio de Hacienda. Es que el Ministerio de Hacienda está estructurado en todas esas áreas. Ustedes solo van a investigar tesorería y la parte genérica del Ministerio de Hacienda, lo que dice ahí, las funciones, las competencias, eso, nada más. Ahora, para efectos de exposición, solo van a exponer tesorería. ¿Sí? Es decir, que ahí todos en todos los trabajos van a tener que poner cuáles son las funciones, las competencias del Ministerio de Hacienda. Pero se van a centrar también en la dirección o unidad que les tocó. Al momento de exponer, solo van a exponer la dirección que les tocó, o la unidad o la institución. Son 10 temas. ¿Estamos, no? Sí, Lick. Vaya, entonces, ya ese tema, el 14 de febrero, lo van a dar de regalo. Me lo van a dar de regalo. Así que, y ese mismo día que lo entreguen, van a exponer los primeros 5 grupos. Van a ser 10 minutos. 10 minutos van a exponer cada grupo. Y luego eso va a ser un lunes. El miércoles 16 van a exponer los siguientes 5 grupos. Ajá, ¿alguna otra consulta?
Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Hasta qué hora? Iba a hablar ¿Hasta qué alguien hora? antes que usted. Tal vez ¿Quién Sí. estaba hablando antes que ella? Yo, gracias, Lick. Ajá. Solamente una consulta. Fíjese que yo no tengo grupo. Ah, mire, tienen que conformar. Yo no les puedo andar formando grupos. Ustedes se conocen. O sea, ustedes se conocen todos. Yo no puedo, ay, no tiene grupo, la voy a meter aquí. No. Ustedes se conocen y tienen el listado ahí. Entonces tienen que ver De la acuerdo, forma muchas como gracias. se organizan para conformar los grupos. Sí, la otra persona que iba a hablar. ¿Hasta qué hora se le puede subir lo de los grupos? Hoy en el transcurso de la noche, hasta las 12 de la noche, suban. Pero pónganse de acuerdo ahí, si ahí ustedes tienen el listado, ustedes entran al portal de la universidad y ahí están todos ustedes. Entran al aula virtual, también ahí están. Y me imagino que se conocen, pues yo no los conozco. Entonces no quiero yo de dedo estar formando grupos porque después van a comenzar los reclamos. Eso solo lo podría utilizar como último recurso, que de plano pero no quiero yo obligarlos a meterlos a un grupo porque para mí es fácil, del 1 al 8, el primer grupo, pero no, o sea, no sería conveniente, ¿va? Por eso les he dado la oportunidad a ustedes de que conformen grupo, porque yo no me mataría si yo quisiera formar los grupos del 1 al 8, primer grupo del 1, y así rápido, sin tanta cosa. Pero les estoy dando la oportunidad que ustedes que se conocen para que conformen los grupos. Así, y así ha sido, no sé, o sea, ustedes ya están acostumbrados a trabajar así en línea. Entonces, así les voy porque ya deben de comenzar a buscar la información, ¿verdad? Hay 3 grupos que ya les puse número. Creo que 1, 2, 3. Y con base al número de grupo, así es el tema. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de este día. Estuvimos hablando en la clase anterior permítanme, del derecho financiero. Y pues hoy vamos a continuar con la misma temática. Lo vamos a enfocar desde lo que son las finanzas públicas, que es un concepto, bueno, el concepto de finanzas públicas es un concepto equiparable a hacienda pública. Bueno, doctrinariamente estos términos se entienden de la misma forma por los tratadistas, ¿no? Entonces, dentro del concepto de finanzas públicas estamos hablando de aquella actividad del Estado que se enfoca a la obtención de los recursos públicos y a la gestión de los gastos públicos. Eso sería cuando hablamos de finanzas públicas. Y aquí, pues en la lámina ustedes pueden ver que un concepto constituye la actividad económica del sector público con su peculiar estructura que convive con la economía del Estado, que tiene por objeto examinar cómo éste obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. O sea, el Estado, para dar cumplimiento a los fines establecidos en la Constitución de la República, leímos el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución, debe de organizarse o tiene una organización, una estructura. Y dentro de esa estructura y organización que está establecido también por la ley, el Estado
obtiene recursos y ejecuta sus gastos. Bueno, hablábamos de que tiene diferentes fines, ¿verdad? La salud, la educación. Entonces, para poder cumplir con esos fines que están establecidos, como les decía, en el artículo 1 y 2 de la Constitución, que yo aquí la tengo a la mano. El artículo 1 dice, bueno, primero, el centro de atención del Estado es la persona humana. El Estado reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Es de la actividad financiera, administrativa financiera, ¿verdad? Que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Son conceptos indeterminados, abstractos, ¿no? Y luego, en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Y en el mismo sentido, el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Entonces, en esas dos disposiciones constitucionales se establece cuáles son los fines principales del Estado. Y con base a eso, el Estado está organizado, está estructurado administrativa, legalmente, institucionalmente. Entonces, les decía que los términos finanzas, finanzas públicas, hacienda pública son sinónimos, porque hacen referencia a la misma actividad financiera que realiza el Estado para cumplir con sus obligaciones que están establecidas en la ley. El concepto de finanzas públicas se encuentra vinculado con necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Son 4 conceptos: necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Y entonces aquí los definimos. Las necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Son determinadas por los fines del Estado: la salud, la educación, la seguridad. Es decir, la necesidad tiene una existencia independiente, ¿verdad? Surge de la misma actividad humana, de la misma interrelación. Por ejemplo, se necesita construir una carretera para conectar determinadas zonas del país. Entonces, el Estado está organizado para gestionar la construcción de esa carretera, y para eso necesita recursos. ¿Y cómo obtiene los recursos? Bueno, de los tributos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, tiene que satisfacer esa necesidad pública. La educación, pero construir una escuela, aumentar el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Esas son necesidades públicas. Bueno, la vivienda social, etcétera. Todas esas necesidades surgen de la interrelación del Estado con las comunidades, con los habitantes. Entonces, el Estado debe de satisfacer esas necesidades porque están establecidas en la Constitución y en la ley. Y entonces surgen de la vida cotidiana. Los servicios públicos son las actividades que el Estado, representado por el gobierno, realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Bueno, es que el Estado también presta servicios públicos.
Por ejemplo, la ANDA, ¿verdad? Presta servicio de agua potable y alcantarillado. CEL. Bueno, también hay servicios de carácter público que el Estado los ha concesionado. Una concesión es una autorización que se le da a un particular para que este particular preste un servicio público. Y ahí tenemos las telefónicas, tenemos las empresas distribuidoras de energía eléctrica, etcétera. Y hay otros servicios que también presta el Estado en conjunto con particulares. Por ejemplo, el Estado presta el servicio de correos, pero también existen instituciones privadas que lo prestan, DHL, etcétera. Gasto público, erogaciones que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, pero ese gasto público debe estar establecido en una ley para poder erogarlo. ¿Y en cuál ley se establece? En la ley de presupuesto. Una vez que el presupuesto general del Estado y la ley de salarios es aprobado por la Asamblea Legislativa, entonces ya el Estado, la institución respectiva, está autorizado para ejecutar ese gasto. Pero no es automática la ejecución. Debe someterse a un procedimiento que está regulado en la ley. Luego tenemos recursos públicos, son los ingresos de diversa índole que obtiene el Estado para realizar los gastos necesarios para satisfacer las necesidades públicas. Bueno, los ingresos del Estado están establecidos por ley, los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Pero también hay diferentes servicios que presta el Estado por los cuales también obtiene recursos, las tasas. Pues usted va a un parque, al Zoológico Nacional, paga una tasa. Va al registro de la propiedad, raíz, hipoteca, a inscribir una escritura y tiene que pagar una tasa. Y hay diferentes tipos de servicios que prestan diferentes instituciones del Estado y que todos esos ingresos van a un fondo común, al Fondo General de la Nación. Y ahí son afectados o son utilizados para, se incluyen en el presupuesto para satisfacer necesidades públicas, o sea, mediante el gasto público. Entonces aquí tenemos otro concepto, el poder financiero. Estamos hablando de finanzas. Fíjense que el curso se llama Derecho Tributario y Financiero, pero para hablar, antes de hablar de tributos, tenemos que saber cuál es el origen o cuál es la estructura legal que le da fundamento a los tributos, ¿no? Entonces vemos que es la actividad financiera del Estado, que es la actividad económica que realiza el Estado para obtener ingresos y gestionar gastos, ¿no? El término poder es un aspecto de la capacidad de producción normativa y de la capacidad de modificar una situación jurídica preexistente. Estamos hablando que ¿cuál es el ente que crea leyes en el país? A ver, ¿quién tiene capacidad normativa en nuestro país? Pregunto. La Asamblea Legislativa. La Asamblea La Legislativa. Asamblea Legislativa. Sí, correcto. La Asamblea Legislativa, pero también el Estado. También el órgano ejecutivo, las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Bueno, el presidente de la República emite reglamentos de aplicación de las leyes. Y ustedes ven, el Código Tributario tiene su reglamento, la Ley de Renta tiene su reglamento y muchas leyes, que esa es potestad del órgano ejecutivo, del presidente de la República por medio del ministro respectivo. Pero también el Ministerio de Hacienda emite reglamentos internos, ¿no?, de organización y las demás instituciones del órgano ejecutivo, las autónomas también, ¿verdad? Entonces,
esa es la potestad reglamentaria. La tiene el órgano ejecutivo. La potestad de emitir leyes la tiene la Asamblea Legislativa. Entonces, el poder financiero es el poder para regular el ingreso y el gasto público. Este poder se concreta en la titularidad y ejercicio de competencias para aprobar los presupuestos y para establecer los ingresos precisos para financiar los gastos. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo se regula el ingreso? ¿Cuáles son las leyes que el Estado utiliza para obtener ingresos? A ver. Los impuestos. Ajá, estamos hablando de leyes de tributo, ¿no? La ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Todas esas leyes. Ahí se regula los mecanismos que el Estado utiliza, los mecanismos legales que utiliza para obtener ingresos. Los préstamos internacionales, que son leyes, o los préstamos internos. Y todos estos los aprueba la Asamblea Legislativa. Y los gastos, ¿dónde se regulan? ¿Por medio de qué leyes? A ver. Ajá. Por el presupuesto. La ley de presupuesto que tiene vigencia 1 año. Pero hay otras leyes, por ejemplo, la ley del sistema de ahorro para pensiones, que hay que pagarle una pensión a una persona. El Estado se hace responsable de la pensión mínima. Cuando la persona cumple 25 años de trabajo y 60 años de edad los hombres y 55 las mujeres, se jubilan. Entonces les comienzan a pagar una pensión de lo que tienen acumulado en la cuenta de ahorro individual. Pero eso le dura a lo sumo 1 año, porque los salarios en el país son bajos, ¿verdad? Y entonces solo se cotiza el 15%. 7.3 creo el trabajador y 7.7 el patrón. Entonces, imagine a alguien que gane el salario mínimo, ¿cuánto cotiza en 25 años? El 15%. Entonces no alcanza. Entonces, al final resulta que todas las personas caen en la pensión mínima, que son 300, quiero ver el salario mínimo anterior, 315, creo 316. Entonces esa pensión mínima, 314. ¿cuánto era el salario mínimo anterior? ¿300 cuánto? 314. Ah, vaya, 314. Ah, pues esa es la pensión mínima actual. A eso cae, y eso lo paga el Estado. Ese es un ejemplo de una ley. El Código de Salud, por ejemplo. Esas son leyes por medio de las cuales se establecen obligaciones. La Ley General de Educación del Estado, que afectan al gasto público, sin perjuicio de que existe una ley específica que es la ley de presupuesto, donde están las autorizaciones para que el Estado pueda utilizar recursos para los fines establecidos en las partidas presupuestarias. Porque el presupuesto, la ley de salario, están conformados por partidas presupuestarias, ¿no? Cada institución tiene su presupuesto y ahí se definen los techos presupuestarios y los destinos, ¿no? Y eso no es arbitrario ni es antojadizo. Luego tenemos las características del poder financiero. Comprende la potestad normativa, es decir, la facultad para emitir normas que disciplinan los ingresos y los gastos públicos de los entes públicos. En este plano ejercen el poder financiero el órgano legislativo y la administración pública cuando es titular de la potestad reglamentaria. Ya lo dijimos, ¿no? El órgano legislativo emite las leyes, el órgano ejecutivo tiene la potestad reglamentaria y existe una diversidad de leyes en las cuales se establecen obligaciones para el Estado.
toda ley que, por ejemplo, los veteranos de guerra, que se les define un subsidio ahí. Esas leyes, por eso existe una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que cuando la Asamblea Legislativa emite una ley que afecte gastos, o sea, que genera obligaciones de gastar por parte del Estado, debe de indicar la fuente de financiamiento de esa norma. Porque de lo contrario, si no hay fuente de financiamiento, no hay gasto. Y entonces normalmente son los tributos, que son los ingresos corrientes. Pero últimamente, pues el Estado se ha estado endeudando, bueno, eso es de año, ¿no? Pero la deuda pública ha ido aumentando cada día. Entonces, mediante los préstamos que pueden ser internacionales, ¿no? O internos. Ese tema lo vamos a ver más específicamente la próxima semana. Supone la potestad administrativa o de gestión. Claro, como les decía, el Estado está organizado, estructurado por medio de la ley, por medio de normativa interna, reglamento, ¿no? Es una organización y entonces realiza actos administrativos, actos de gestión de esos ingresos, de esos gastos, ¿no? El ejercicio del poder financiero se contempla en un plano concreto que supone la aplicación de las normas jurídicas previamente establecidas. Es ejercido por la administración financiera aquella parte del aparato estatal que tiene encomendada la gestión de los ingresos y los gastos. Pero, como les digo, en la ley de presupuesto solo se establece las autorizaciones, las asignaciones. Se establece por un lado la estimación de los ingresos que el Estado pretende obtener por medio de los tributos, de los préstamos, de las diferentes fuentes de financiamiento. Y por otro lado se establecen las asignaciones, las partidas presupuestarias, los gastos. Pero el mecanismo para hacer uso de esos recursos, para ejecutar esos ingresos, ejecutar esos gastos, es un procedimiento que se encuentra establecido en la ley. ¿En qué ley? En la ley orgánica financiera, ley orgánica de la administración financiera del Estado. Y esta otra ley que tenemos que se llama las disposiciones generales de presupuesto, así se llama. Es una ley antigua de allá por 1956, ¿no? Pero que también tiene disposiciones. Y también está la ley LACAP, ¿verdad? La ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, que establece el procedimiento de contratación al que debe ceñirse la administración pública. Luego implica el derecho del ente público sobre el producto recaudado. Como consecuencia de la aplicación efectiva de las normas jurídicas, la administración tiene el derecho de percibir ingresos y de disponer de ellos. Todos los ingresos van a un fondo general, al Fondo General de la Nación. Existe un Servicio General de Tesorería, que es la que percibe los ingresos. Entonces, eso está establecido en la Constitución de la República. Vamos a buscar la disposición para que veamos. En este Servicio General de Tesorería se encuentran, bueno, ahí es donde se perciben los ingresos públicos. Fíjense que el artículo, ya les digo cuál es, permítanme. El 230 de la Constitución. Para la percepción, custodia y erogación de los fondos públicos habrá un Servicio General de Tesorería. Artículo 230 de la Constitución. Cuando se disponga de bienes públicos en contravención a las disposiciones legales, será responsable el funcionario que autorice u ordene la operación, y también lo será el ejecutor si no prueba su inculpabilidad.
Entonces, vemos que para disponer de los fondos públicos, de los ingresos que percibe, primero ingresa a un fondo general. Y este fondo general es administrado por el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería. Y acá el artículo 228 establece: ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto, es decir, que debe estar establecido en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, tiene que existir una reforma presupuestaria. El ministro de Hacienda debe de solicitarla a la Asamblea Legislativa. Todo compromiso, abono, pago deberá efectuarse según lo disponga la ley. Entonces, como vemos, la actividad financiera está regulada. El artículo 224 dice: todos los ingresos de la hacienda pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado. Entonces vemos que la actividad financiera se encuentra regulada por la Constitución, la ley y reglamento. El poder financiero tiene un doble fundamento: político. Obviamente que el aspecto político tiene incidencia y va a depender del tipo de gobierno que tengamos. Cada gobierno define sus prioridades, pero como la Asamblea Legislativa es la que aprueba las leyes, las reformas presupuestarias, entonces existe un componente político, una política de Estado. Y dependiendo de esa política que tenga el Estado, así será la orientación de los fondos públicos. Basado en la soberanía, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía que reside en el pueblo, artículo 83 de la Constitución. El artículo 83 establece que la soberanía reside en el pueblo. Y luego jurídico. Está emanado en la Constitución, en la ley y en los reglamentos. Los entes públicos ejercen poder financiero porque el ordenamiento jurídico se los atribuye. Esas son las competencias que están definidas en la ley, en la Constitución y en la ley. La Constitución es la máxima norma jurídica. Y después de la Constitución está la ley secundaria. Bueno, están los tratados también internacionales. El poder financiero se basa en el ordenamiento jurídico y es ejercido con las limitaciones que el mismo ordenamiento configura. Artículo 86 establece que los órganos fundamentales del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y que cada uno tendrá sus propias competencias. Y ningún órgano de Estado podrá atribuirse competencias que están establecidas para el otro órgano, pero pueden colaborar entre sí en la gestión de los negocios públicos. Entonces significa que existe un trabajo en colaboración para lograr, pues, prestarle los servicios a la población. Y entonces ahí tenemos el órgano ejecutivo, que es el que básicamente ejecuta las leyes, ¿verdad? El presupuesto, gestiona los gastos. El legislativo es el que crea las leyes, ¿no? Y el judicial es el que aplica las leyes, ¿no? Son órganos independientes entre sí, pero colaboran entre ellos para la gestión de los negocios públicos. La administración puede ser entendida desde una doble perspectiva.
como actividad referida a la totalidad de la actividad administrativa financiera, estamos hablando de las secretarías de Estado. El Estado es un elefante, ¿verdad? El órgano ejecutivo está a la cabeza del presidente de la República. El presidente de la República nombra su gabinete de Estado, los ministros y los viceministros y otros funcionarios que administran la cosa pública. Entonces tenemos el ministro de Hacienda, que es el encargado de las finanzas públicas del Estado. Es el contador del Estado, ¿verdad? Es el economista del Estado. Tenemos el ministro de Salud, que bueno, en esta época es un ministerio que tiene mucha relevancia, ¿verdad? Con la pandemia del coronavirus. Tenemos el ministro de Agricultura y Ganadería. Entonces, todo es una estructura. Tenemos las instituciones oficiales autónomas, ¿verdad? La CEL, ANDA, etcétera. Tenemos también órganos independientes que han sido creados por la Constitución, como el Ministerio Público, que está conformado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todas estas entes tienen una estructura organizativa y gestionan recursos y realizan gastos. En época electoral, el Tribunal Supremo Electoral le presenta a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario que será utilizado para sufragar los gastos electorales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos esa actividad administrativa financiera. Como aparato hace hincapié a las personas y cosas que tienen como finalidad desarrollar una determinada actividad administrativa, particularmente la actividad financiera. Entonces hablamos Ministerio de Hacienda, Ministro de Hacienda, Viceministro de Hacienda. Hay dos viceministros, hay un viceministro de Ingresos también en el Ministerio de Hacienda. Y los titulares, ¿verdad?, que han sido nombrados por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, ¿no?, que se reúne también ellos son los que constitucionalmente son los que elaboran, en teoría, aprueban el presupuesto y lo envían a la Asamblea Legislativa, pero materialmente es el ministro de Hacienda con su equipo, la Dirección General de Tesorería, bueno, la Dirección General de Presupuesto, todas colaboran. Estas son las que elaboran el presupuesto y lo presentan al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y autoriza al ministro de Hacienda para que lo presente a la Asamblea Legislativa. Administración financiera estatal, entendida como aparato, se configura en torno al concepto de organización, la cual puede ser definida como el conjunto de normas que regulan las atribuciones. Ahí en el trabajo yo les he puesto la función, la competencia y las funciones, ¿no?, que están establecidas en la ley. Como el conjunto de normas que regulan la atribución, la composición y funcionamiento de un aparato administrativo. Esta tiene para el orden jurídico un valor fundamental, pues no basta con la creación normativa si esta no incluye los mecanismos idóneos para hacerla efectiva. Entonces, cuando ustedes vean el trabajo y vean que, bueno, el objeto del trabajo es que conozcan el Ministerio de Hacienda y su organización interna. Hay algunos entes que están creados por ley, otros pues en el reglamento interno del órgano ejecutivo. Y ahí están las funciones, ahí están las competencias, las funciones que realizan estos entes. Y así son todas las instituciones, todas las secretarías de Estado. La organización puede estudiarse en forma estática, centrando el análisis en las distintas partes que la componen. Los diferentes secretarías de Estado, las instituciones oficiales autónomas, etc. Y en forma dinámica, contemplándola en relación a la creación de los órganos y la distribución de sus competencias.
Las distintas competencias de la organización se distribuyen entre los órganos del Estado, los que a su vez están limitados por el ejercicio de sus funciones, por la Constitución y las leyes, como lo establece el artículo 86 de la Constitución, ¿verdad? Va, por ejemplo, imagínense, la Corte Suprema de Justicia tiene una estructura administrativa a nivel nacional, está organizada en tribunales que están distribuidos en toda la República. La máxima autoridad es la sala, bueno, es la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, que son 15 magistrados, y se distribuyen en 4 salas. La sala de lo constitucional, la sala de lo civil, la de lo penal y la sala de lo contencioso administrativo. Entonces, ellos administran justicia. Pero ellos también, para administrar justicia, requieren la obtención de recursos. Entonces, en la Constitución de la República se establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá un presupuesto no inferior al 6% de los ingresos netos corrientes del Estado. Y estos, bueno, son los tributos, ¿no? Son los tributos, menos las devoluciones de impuestos. Entonces, ahí se calcula el 6%. Y sobre esa base, previa consulta que hace con el Ministerio de Hacienda, elaboran su presupuesto para atender la necesidad de impartir justicia a la población. La Asamblea Legislativa crea las leyes, pero en su interior la Asamblea Legislativa está estructurada administrativamente, está organizada. Pues. La máxima autoridad de la Asamblea es la Junta Directiva. El representante legal es el presidente de la Asamblea Legislativa, que es parte de la Junta Directiva. Pero internamente se organiza en una parte administrativa y una parte eminentemente operativa legal, ¿verdad? En la parte administrativa, pues todas las instituciones del Estado tienen una unidad financiera, una UASI, unidad de adquisiciones y contrataciones institucional, una tesorería, pero además la Asamblea está estructurada en comisiones legislativas. Los 84 diputados se distribuyen en alrededor de 20 comisiones que estudian las diferentes temáticas. Bueno, y el órgano ejecutivo que hemos estado platicando, que está organizado en diferentes secretarías de Estado e instituciones oficiales autónomas. Entonces, la dirección de las finanzas públicas por Constitución le compete al Ministerio de Hacienda. En el artículo 226 de la Constitución se establece que el Ministerio de Hacienda, bueno, el órgano ejecutivo por medio de la secretaría respectiva tendrá la dirección de las finanzas públicas. Así lo establece el artículo 226 de la Constitución. El órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, o sea, en el ramo de Hacienda, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Debe mantener un equilibrio, pero prevalecen los fines del Estado, es decir, debe de satisfacerse las necesidades de la población. Entonces, si no alcanzan los recursos, pues el ministro de Hacienda tiene que rebuscarse. Si tiene un desequilibrio presupuestario, existe desequilibrio cuando los gastos son superiores a los ingresos. Esa diferencia, pues, tiene que hacer un préstamo internacional, ¿va? Y obviamente pedir la autorización de la Asamblea Legislativa. Entonces, la administración financiera de la Hacienda Pública le corresponde al Ministerio de Hacienda. Y entonces todo esto se encuentra regulado en la Constitución y en el reglamento interno del órgano ejecutivo. Y aquí pues se señalan las disposiciones legales y en la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado. Entonces, ustedes me van a explicar las funciones del Ministerio de Hacienda, van a revisar esas leyes en el trabajo.
Administración financiera institucional. Corresponde a aquel sector de la administración institucional que asume competencias específicas en materia financiera. Aquí estamos hablando de las instituciones autónomas y de las instituciones independientes de los órganos de Estado que han sido creados ya sea por la Constitución o por la ley y que obtienen ingresos, prestan servicios a la población. Son entes que participan activamente en la captación de recursos, los cuales están obligados a prestar servicios públicos que en caso de organizarse en forma centralizada implicaría para el Estado serias dificultades. Es por ello que en virtud de la ley se opta por reconocer a dichos entes facultades propias del ámbito financiero. Y aquí tenemos algunos ejemplos: el Banco Central de Reserva, la Lotería Nacional de Beneficencia, que a un grupo le va a tocar, es el último tema, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, el IS, la CEPA, la CEL, la ANDA, entre otras. Imagínense, la CEPA, CEL, ANDA, prestan servicios a la población y obtienen recursos, ¿no? Administran recursos financieros, tienen ingresos propios. La administración financiera local corresponde a las municipalidades. Las municipalidades tienen también su autonomía. En el artículo del 202 al 207 de la Constitución se establece que las municipalidades tienen autonomía en lo económico, en lo administrativo y en lo financiero. Y en el Código Municipal se regula la hacienda pública municipal, ¿verdad? Desde los artículos 60 al 71. Ellos también tienen, los fondos ingresan, tienen un servicio de tesorería, ¿verdad? Ahí ingresan los fondos del municipio, ellos elaboran su propio presupuesto. Ellos captan recursos del público, de la población en el municipio. Ellos tienen tributos también, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las tasas y las contribuciones especiales, la Constitución establece que pueden ser establecidas por ordenanza municipal. Y los impuestos tienen que ser autorizados por la Asamblea Legislativa, pero ellos tienen iniciativa de ley para presentar sus propias leyes de impuestos. ¿Qué implica la iniciativa de ley? Que ellos elaboran la ley de impuestos del municipio, la preparan y van a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa la autorice. La Asamblea, en el ámbito de sus competencias, puede autorizarla tal cual, puede autorizarla pero con modificaciones, o sencillamente no la autoriza. Entonces, también tienen una ley general tributaria municipal, sin perjuicio de que cada municipio que tiene su propia ley de impuestos tiene esa ley. Pero la ley general tributaria municipal establece directrices generales en materia tributaria que deben de cumplir. Ahí se establecen los principios. Las municipalidades al momento de elaborar sus leyes, sus ordenanzas en materia tributaria. También tenemos la institución del gasto público. Los gastos públicos son erogaciones que el Estado realiza para satisfacer fines públicos. Son aquellas erogaciones que realizan los entes públicos a través de un procedimiento que está establecido en la ley, ¿verdad? Funcionalizado mediante el empleo de fondos públicos para la satisfacción de necesidades públicas. Un fondo es público cuando es captado por el Estado, por los servicios generales de tesorería, por las tesorerías, e ingresa al Fondo General de la Nación. Ahí ya se percibe, el Estado percibe, las instituciones del Estado autorizadas perciben esos fondos y luego ya son públicos, ¿no? Entonces, para disponer de ellos, debe de tener autorización legislativa. Una noción más amplia al gasto público es su análisis desde 3 niveles. Institucional puede ser definido como el conjunto de necesidades públicas, cuya satisfacción exige el empleo de fondos públicos. Ejemplo, las necesidades de educación, defensa, sanidad, justicia. Cada institución pública, allá por el mes de abril, todas las secretarías de Estado
envían su presupuesto, su proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda los consolida y a más tardar el último día de septiembre lo presenta a la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí está el detalle de todos los gastos que necesita realizar la institución pública para satisfacer las necesidades públicas según su naturaleza. El Ministerio de Salud, la salud; el Ministerio de Educación, la educación; el Ministerio de Defensa, bueno, la seguridad del Estado; el Ministerio de Seguridad Pública, la seguridad pública, etcétera. Diversas relaciones jurídicas del gasto público. Se parte de la consideración de la función financiera del gasto público, conjunto de potestades atribuidos al ente público en materia de gasto, a cuyo ejercicio está obligado por mandato de ley. Y entonces la ley define la función de las competencias. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no puede realizar gastos en salud, ¿verdad? No puede, ¿no? Porque no está autorizado por la ley. Y así hacen sus presupuestos. Como flujo monetario se define como el conjunto de flujos monetarios que emanan del Tesoro Público para la satisfacción de las necesidades públicas. Cuando pagamos los tributos, ¿no? Hay tributos que se pagan mensualmente, como el IVA, ¿verdad? Los primeros 10 días hábiles de cada mes, el pago a cuenta. Y el impuesto sobre la renta que se paga los primeros 4 meses del siguiente año. Entonces ahí hay instituciones autorizadas por el Estado para percibir esos tributos, ¿no? Y los destina como ya tiene, porque el Estado, cuando elabora el presupuesto, estima los ingresos, hace una estimación de ingresos que pretende obtener durante el ejercicio fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuáles son las características del gasto público? El objeto o finalidad del gasto público es la satisfacción de necesidades públicas. Satisfacer necesidades públicas. ¿Dónde están definidas? En la Constitución, ¿verdad? Y en la ley, ¿verdad? Luego, se efectúa a través de un procedimiento funcionalizado de carácter obligatorio en el que interactúan los órganos del Estado. Bueno, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado establece el procedimiento para la elaboración del presupuesto y para la ejecución del presupuesto. La ley LACAP, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece el procedimiento para seleccionar a los contratistas del Estado. Porque el Estado necesita contratar empresas públicas, privadas, quiero decir. Bueno, a veces públicas también, pero vaya, para contratar a un administrado, a un particular, necesita establecer el procedimiento establecido en la ley. Y al final elabora un contrato de carácter administrativo, que es bilateral, ¿no? Y ahí se establecen las obligaciones de ambas partes. Pero imagínense, quiere comprar computadoras, tiene que lanzar una licitación pública y someterse al procedimiento establecido en la ley y adjudicar esos bienes a favor de aquella empresa que más favorezca los intereses del Estado. Es realizado por un ente público, no se hace referencia a la ejecución material, sino a la responsabilidad jurídica de su realización. Volvemos a las competencias. El ente público autorizado para prestar servicios determinados a la población. Se efectúa empleando fondos públicos. Los fondos que el Estado utiliza en la satisfacción de una necesidad deben inevitablemente haber entrado a la titularidad del ente público que los va a erogar, ¿no? Y entonces, acá pues decíamos que todos los tributos es el Ministerio de Hacienda el encargado, por medio de la Dirección General de Tesorería, de las tesorerías institucionales,
se perciben esos tributos, pero también hay instituciones autónomas que prestan servicios y tienen sus tesorerías. Entonces, una vez que perciben esos ingresos, ya forman parte, ya son titulares, ¿verdad? Titulares de esos ingresos. Aspectos extrajurídicos del gasto público. Aquí pues hay factores de carácter económico que inciden en el gasto público. Y pues podemos mencionar aspectos como la inflación, ¿verdad? Que implica la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, significa que aumenta el gasto público. Y hay otro tipo de factores de carácter internacional que pueden afectar los gastos públicos. Entonces aquí se establece acá en la diapositiva que como causa de aumento aparente de los gastos públicos se señala la disminución del poder adquisitivo de la moneda, la sustitución de gastos privados por gastos públicos. Aquí estamos hablando de los subsidios, ¿no? Por ejemplo, hoy se está hablando, creo que en esta plenaria pasada aprobaron un subsidio a los cafetaleros, ¿no? Que es un sector de la economía que se ha visto afectado y es un sector estratégico. Entonces, esos subsidios es para que compren abono, para que compren plantitas de café, para que puedan combatir este problema de la roya. O sea, son gastos que ellos deberían de realizar, pero el Estado ha decidido subsidiarlos, ¿no? Frente a estas causas aparentes del aumento del gasto público, existen otras causas de aumento real que corresponden a diversas causas de orden general, económico, social o político. Entre las causas de orden económico se puede citar el aumento a la mejora de los servicios públicos. Sí, las inversiones que hace el Estado, por ejemplo, sale el presidente de la ANDA diciendo que va a mejorar el servicio de agua potable en determinada zona que ya tiene 5 años de que no le llega el agua. Eso implica mejorar las condiciones del servicio, inversiones en tuberías y una serie de equipos, ¿verdad? Y el aspecto político. Bueno, el aspecto político, como les decía anteriormente, tiene incidencia en el gasto público porque va a depender del tipo de gobierno, ya sea, por ejemplo, un estado de corte liberal y un estado demócrata. Tienen diferente función, diferentes apreciaciones. El estado liberal, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Sí, así en principios generales de economía nos dan eso. Y el Estado socialdemócrata se subsidian ciertas actividades, se dan ciertas prestaciones a la población. Entonces, cada gobierno cuando llega, toma posesión, define cuáles son sus directrices, cuáles son sus políticas, cuáles van a ser los sectores que ellos van a promover o van a mejorar. Y entonces, pues, dependiendo de eso, así serán las políticas de Estado y así serán los gastos, ¿no?, que se van a priorizar. Entonces, si se establecen beneficios como entregar una computadora a los estudiantes, si eso es una prioridad, implica que el gasto en educación se va a aumentar, ¿verdad? Entonces, o si hablamos de que se va a combatir a la delincuencia, entonces el gasto en seguridad pública se va a incrementar drásticamente porque hay que comprar uniformes, armas, equipo para los policías, hay que contratar policías, hay que aumentarles el sueldo, hay que darles incentivos. ¿Cuáles son los principios del gasto público? El principio de legalidad. Y lo encontramos recogido en el artículo 228, inciso segundo de la Constitución. Todo compromiso, abono o pago deberá efectuarse según lo disponga la ley. No se debe
entender ley en su sentido singular, es decir, como un solo cuerpo normativo, ya que esto implicaría que una ley debe disciplinar todo el gasto público, lo que no es cierto. Bueno, es una aclaración. Vaya, entonces, y esto se los leí hace un ratito, el artículo 228, inciso segundo de la Constitución. Es decir, que para efectuar un gasto debe existir una autorización legislativa. Debe estar establecido en una ley. Porque de lo contrario, se caen los funcionarios en la arbitrariedad, y entonces la arbitrariedad es una actuación ilegal basada en sus propios criterios y no en la ley. Principio de economía y de eficiencia. El Estado está obligado a producir la óptima combinación de los recursos o medios, de manera que en la consecución del fin perseguido se obtenga el máximo de satisfacción. Es decir, aquí el Estado debe de, por una parte, priorizar el gasto y por otra parte, no malgastar los recursos públicos. Debe existir un equilibrio, porque necesidades hay en todos los sectores. La cuestión es que va a depender del tipo de gobierno, cuáles van a ser las que se van a priorizar, ¿verdad? Las necesidades públicas existen, ahí están. Todo mundo necesita, por ejemplo, el Estado necesita calles, hay gente que no tiene vivienda, bueno, hay sectores de la economía que se deben de subsidiar, por ejemplo, el pasaje de transporte público de pasajeros, ¿verdad? Entonces, eso es subsidiado para que la población no pague una cuota más alta. Principio de justicia material del gasto público, formulado como asignación equitativa de los recursos públicos, que comporta 3 exigencias fundamentales: garantizar una satisfacción mínima de las necesidades públicas de acuerdo a las prioridades del Estado. Y dice mínima porque es imposible, ¿verdad?, que el Estado pueda sufragar todas las necesidades, el 100% de las necesidades públicas, porque todos los estados, pues, tienen problemas presupuestarios de obtención de ingresos, ¿no? Más nosotros que somos un estado pobre, ¿no? Ausencia de discriminaciones. Esto de las discriminaciones no implica que no solo se va a favorecer un sector específico en detrimento de otro, ¿no? Entonces, cuando ya es como una economía particular, ¿verdad? Cuando el que es asalariado, cuando le pagan el salario, ¿no?, recibe esa plata, ¿verdad?, ese dinero, esos dólares. Entonces, hace un presupuesto. Bueno, uno no hace presupuesto, pero supongamos que sea una persona ordenada y hace su presupuesto del hogar, ¿verdad? Entonces define ahí las prioridades. Pues tengo que pagar el colegio, los hipotes, la universidad, tengo que hacer una serie de gastos. Entonces ahí va a priorizar, ¿verdad? Interdicción de la arbitrariedad. O sea, interdicción significa prohibición de la arbitrariedad, ¿verdad? Y como les decía, la arbitrariedad es una actuación ilegal porque está basada en criterios propios y obviando la ley, obviando lo establecido en la ley. ¿Cuál es la legislación secundaria del gasto público? Bueno, vamos a ver, aquí hay diferentes, porque tenemos diferentes leyes que regulan el gasto público. Tenemos la ley de presupuesto y ley de salarios, que son leyes temporales que rigen por un año. Y entonces ahí se establecen las reglas, las autorizaciones, las asignaciones para que las instituciones públicas puedan disponer de los fondos públicos. Están las disposiciones generales de presupuesto. Tenemos la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, que establece los procedimientos para la elaboración del presupuesto, para la ejecución de los gastos, para la autorización de la deuda pública
Bueno, entre otras cuestiones, ¿verdad? Regula las tesorerías, las unidades financieras institucionales, etcétera. Tenemos también, bueno, la norma primaria, la Constitución, que es la que da los lineamientos generales, ¿verdad? Entonces, a nivel institucional, la legislación aplicable es aquella mediante la cual se decide dar satisfacción a una necesidad pública. Las leyes de gasto son las normas que delimitan una necesidad pública o un grupo homogéneo de ellas y regulan el procedimiento para su satisfacción. Las leyes de gastos presentan las características especiales siguientes. Son leyes que producen un efecto directo sobre los gastos públicos. En consecuencia, repercuten sobre el presupuesto general. Son normas jurídicas que trazan directrices respecto de los gastos públicos, que el presupuesto en principio no debe alterar. Son obligatorias para el gobierno por ser leyes formales, vinculando al sector público que debe acogerse a ellas. Pueden ser una ley presupuestaria, pero ordinariamente no lo son, por no producir efectos presupuestarios, sino sobre el presupuesto. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? La Ley de Educación General, el Código de Salud, la Ley del INPEC, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y otras leyes, ¿no?, que establecen obligaciones que debe cumplir el Estado y tienen un efecto directo en el presupuesto general del Estado. El gasto considerado como relaciones jurídicas es el resultado de la aplicación de las leyes de gasto. Son estas las que regulan dichas relaciones. Es decir, que la ley, además de establecer la necesidad pública a satisfacer, dispone también la forma en que se ha de aplicar. Y claro, en la Asamblea Legislativa se aprueba una serie de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, esta ley del subsidio al transporte público de pasajeros, en teoría es una ley transitoria de 1 año, pero todos los años la prorrogan. Es una contribución especial de 15 centavos de dólar que se cobra a los combustibles. A nivel de flujo monetario, las leyes que rigen el gasto público fundamentalmente son las normas presupuestarias que abarcan tanto la ley de presupuestos como los presupuestos extraordinarios. Estas marcan el primer paso para que se haga efectiva la erogación de los fondos públicos consistentes en la autorización legislativa. El presupuesto tiene asignaciones presupuestarias, ¿no? Como les decía, primeramente existe una estimación de ingresos, los ingresos que el Estado proyecta recaudar durante el ejercicio fiscal y con base a esa estimación establece los gastos. Y de acuerdo a las prioridades del gobierno de turno, así van a ser los gastos, ¿no? En cuanto a la ley secundaria aplicable al gasto, podemos mencionar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que es conocida como Ley AFI, la Ley de la Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, la Ley de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas le corresponde fiscalizar la hacienda pública, el presupuesto, y también las disposiciones generales de presupuesto, ¿no?, entre otras, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de los gastos públicos? Aquí hablamos de niveles, ¿verdad? Nivel institucional o la fuente primaria que origina el gasto público es el instrumento jurídico mediante el cual se adopta la decisión de dar satisfacción a una determinada necesidad. Y ahí les pongo de ejemplo el artículo 228, inciso último de la Constitución, que regula las subvenciones, pensiones y jubilaciones que afectan los fondos públicos. Y aquí tenemos dos leyes, la ley del INPEC y la ley del sistema de ahorro para pensiones. Entonces, tenemos también otras leyes, las leyes relacionadas con la salud, con el medio ambiente, con el trabajo, etcétera. De todas esas leyes, ahí se define la obligación del Estado. En el segundo nivel, relativo al gasto como conjunto de relaciones jurídicas
a que da lugar el servicio de la función financiera. La fuente es el instrumento jurídico que origina dichas relaciones. La fuente del gasto constituye de acuerdo a lo administrativo que dispone con base en la ley. Vaya, por ejemplo, aquí estamos hablando de la disposición legal respectiva, cuando, retomando el caso de las pensiones, ¿no? Que decíamos que una persona para pensionarse debe tener 25 años de servicio y 60 años de edad el hombre o 55 años de edad la mujer. Entonces, tiene que hacer un trámite administrativo. Claro, eso afecta a las finanzas públicas. Y este trámite administrativo conlleva un instrumento jurídico que puede ser un acuerdo o una resolución en donde se autoriza la derogación de los fondos, ¿no? En el caso de las compras públicas, ¿no? Existe una resolución de adjudicación, ¿no? Ahí se autoriza la compra, ¿no? Y se debe elaborar el contrato respectivo. O sea, primero, la fuente principal emana de la ley, ahí se establece la obligación principal. Y en el segundo nivel estamos hablando del procedimiento administrativo para materializar esa obligación. La fuente del gasto como flujo monetario es una norma de carácter presupuestario que autoriza al gobierno a realizar la erogación correspondiente. Y aquí estamos hablando de la ley del presupuesto del Estado y las reformas del presupuesto. En la ley de presupuestos, pues están las autorizaciones, están las partidas, ¿verdad? Las partidas presupuestarias. También hablamos de las obligaciones del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué es una obligación? Una obligación es una deuda que una persona llamada deudor, con base a un instrumento jurídico determinado, debe de cumplir una prestación a favor de otra persona que se llama acreedor. Entonces, en el artículo 223 de la Constitución se dispone que son obligaciones a cargo de la hacienda pública las deudas reconocidas y las que tengan su origen en los gastos públicos debidamente autorizados. ¿Cuál es una deuda reconocida? Por ejemplo, si usted adquiere bienes y equipos, una institución adquiere bienes y equipos, para que esa deuda pueda ser reconocida debe de seguir un trámite administrativo, el establecido en la ley, la CAC, ¿verdad? Hasta un trámite de selección de la persona que va a prestar o que va a vender el equipo. Y entonces existe una resolución de adjudicación, luego un contrato, luego ese contrato establece la forma en que se va a entregar esos bienes, ¿verdad? Las actas de recepción, existe un acta de recepción donde existe un administrador del contrato que representa a la institución pública y que se encarga de verificar que los bienes que está entregando el particular cumplan con lo establecido en el contrato. Entonces, eso es para que el gasto pueda cumple con el procedimiento establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, para que sea deuda reconocida. Y también, y las que tengan su origen en los gastos públicos debidamente autorizados. ¿Y qué dice? Les acabo de leer una disposición constitucional que establece que cualquier gasto debe estar establecido en un crédito presupuestario. Es decir, un crédito presupuestario es una asignación de recursos. Si no se encuentra establecida en el presupuesto, caemos en la arbitrariedad. Entonces no puede decir un funcionario, bueno, tengo $1 millón en el presupuesto, voy a comprar una camioneta y no está presupuestada. Entonces eso implica que va a ser observado por la Corte de Cuentas, va a tener que una responsabilidad patrimonial, pagar esos recursos al Estado, ¿no? Porque no estaba autorizado en el presupuesto. La norma presupuestaria no es requisito de validez de la obligación del Estado, ya que éstas tienen existencia independientemente de dicha autorización,
aunque su exigibilidad solo es posible mediante su inclusión en el presupuesto. Para disponer de los gastos deben de estar establecidos en el presupuesto. Cuando el Estado incumple sus obligaciones, el ordenamiento jurídico provee a los acreedores las vías legales para satisfacer sus derechos. Existen dos tipos de acreedores: los externos y los internos, la deuda externa y la deuda interna. Sobre todo el caso de los LETEMA, que es la deuda flotante de corto plazo que se debe pagar en un año para satisfacer necesidades del presupuesto, desajuste de corto tiempo en el presupuesto. Esa deuda normalmente la compra en la banca nacional. ¿Cuál es el procedimiento administrativo del gasto? Como les digo, es una actividad arreglada, está establecido en una ley, ¿verdad? Evaluación de la necesidad, cuantificar su costo, determinar los sujetos afectados, evaluar el grado de satisfacción, si se va a construir una calle en un municipio, ¿verdad? Entonces tienen que ser estudios, ¿verdad? Estudios previos. Análisis de la satisfacción de la necesidad con base en los recursos que el Estado tiene disponibles y el proceso de fraccionamiento de tal satisfacción se materializa en la norma presupuestaria que autoriza a la administración pública la erogación de los fondos. Es decir, se identifica la necesidad y luego al momento de elaborar el presupuesto se establece una partida presupuestaria en donde se consigna el monto del gasto. Y luego ese presupuesto va a la Asamblea Legislativa y se lo aprueba la Asamblea Legislativa. Excelente, ya está autorizado ese gasto para construir esa carretera. Después sigue el siguiente proceso, ya el administrativo, para ejecutar esos fondos, que implica hacer una licitación, gestión del gasto y compromiso del gasto. La gestión del gasto comprende los actos que realiza el Estado al determinar los bienes y servicios que requiere para la satisfacción de la necesidad pública. Aquí estamos hablando del procedimiento licitatorio. El compromiso del gasto o asunción de obligaciones es consecuencia directa de la acción anterior y se realiza dentro de los límites fijados por la función presupuestaria. Es la decisión de la autoridad responsable del ente público, ejecutor del gasto, es la decisión de gastar. Pues cuando ya existe un contrato y ya se entregaron los bienes o ya se finalizó la obra, pues entonces hay que pagar la obra, ¿no? Y se ha cumplido todo el procedimiento establecido en la ley y ya hubo un acta de recepción final, entonces se tiene que pagar. Pues en el caso de construcciones hay avances, ¿no? Se pagan avances de la construcción. Y al final se tiene que pagar, pues se autoriza la erogación del gasto. Y esto está sujeto a fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de la República, quien es el garante de la legalidad de la ejecución del presupuesto, de la legalidad del gasto. Entonces verifica. El procedimiento termina con la fase de ejecución del gasto y el cumplimiento de la obligación. La ejecución del gasto consiste en la recepción de los bienes y servicios requeridos y la verificación de su utilidad en la satisfacción de la necesidad pública. Por eso nombran un administrador del contrato, que es la persona encargada de verificar, ¿verdad?, que los bienes que han sido entregados o el servicio que ha sido prestado o la obra que ha sido construida, pues se enmarque dentro de lo que se encuentra establecido en el contrato. El cumplimiento de la obligación comprende la liquidación del gasto, que consiste en fijar la cuantía exacta en dinero del gasto una vez comprometido. Es que para iniciar una licitación debe existir disponibilidad presupuestaria, debe existir, que implica que el jefe de la OASI le consulta al jefe de la unidad financiera institucional si existe disponibilidad financiera para esa compra. Y eso significa que si eso está presupuestado, entonces viene el jefe UFI,
y por medio de su presupuestario verifica, sí, ahí está, ahí se encuentra. Y luego, cuando se da el acta de recepción, ahí se verifica si el bien ha sido entregado en su totalidad y entonces así se le paga en su totalidad. La ordenación del pago, orden de mandamiento de pago, que es el trámite previo a la ordenación material del pago y se define como la orden de pagar que dicha autoridad administrativa debe realizar, ¿verdad? Y el pago debe realizarse por medio de cheque. También lo hacen por medio de transferencia. Pues ahí están las disposiciones legales. Ley AFI, o sea, que es la misma ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, y su reglamento, artículo 77 y artículo 116. Pero es que en el Estado se encuentra establecido un procedimiento reglado para efectuar el pago. Entonces, no le van a pagar en efectivo. No obstante, en las instituciones del Estado, en las tesorerías, pues se hacen un pequeño fondo de caja chica, ¿va? Para gastos menores, pero no gastos así. Debe estar autorizado internamente en la institución y por el Ministerio de Hacienda, que piden autorización para tener una caja chica, piden autorización al Ministerio de Hacienda y establecen el monto, ¿verdad? Existen diferencias entre el gasto y la asignación presupuestaria. El crédito presupuestario, es decir, la partida presupuestaria o la asignación presupuestaria, es una autorización para que el Ejecutivo pueda gastar los fondos públicos para satisfacer una necesidad pública. ¿Y quién la hace? La Asamblea Legislativa. ¿Y dónde consta esa autorización? En el decreto legislativo denominado Ley de Presupuesto. En cambio, el gasto es una satisfacción de una necesidad pública. Es decir, el gasto existe independientemente o la necesidad de gastar en una necesidad de carácter público existe independientemente del presupuesto, porque la vida del presupuesto es corta, es de un año. Pero la necesidad pública existe. El crédito presupuestario tiene una duración limitada. El crédito presupuestario o asignación carece de autonomía, pues su existencia y magnitud se encuentran supeditadas al volumen y a la entidad de las asignaciones presupuestarias. Es decir, bueno, en el presupuesto se establecen las prioridades que tiene cada institución pública. Con base a los fondos que ha obtenido el Ministerio de Hacienda o que ha obtenido el Estado, así lo reparte. No en forma equitativa, porque ahí con base a las prioridades que tiene el Estado, lo reparte a las instituciones públicas y así se satisfacen necesidades públicas. Entonces, en cambio, el gasto público es autónomo por completo. La satisfacción de una necesidad pública no depende de ningún, bueno, no depende de una autorización legislativa, sino que ahí está la necesidad pública. Lo que pasa es que el Estado debe priorizar qué sectores de la economía a los cuales se les va a asignar mayores recursos o a qué necesidades públicas, a qué sectores de la población, pues, va a priorizar. Si va a priorizar la educación, la seguridad pública, en detrimento de otros sectores, de otros sectores poblacionales o sectores de la economía nacional o sectores sociales, ¿no? De eso va a depender. Aquí tenemos, podemos ver un esquema de cómo se clasifican los gastos públicos en el presupuesto. Tenemos los gastos corrientes, que son las remuneraciones, los bienes y servicios,
que son las adquisiciones. Contribuciones a la seguridad social. Estamos hablando de la cuota patronal que paga el Estado y también la pensión mínima, que es obligación del Estado. Intereses de la deuda pública, los intereses de la deuda, las transferencias corrientes, las subvenciones, ¿verdad? Las subvenciones, hay sectores que reciben una subvención, hay instituciones públicas, la Universidad de El Salvador. Las subvenciones son recursos que se destinan para financiar una determinada institución pública. En este caso, estamos hablando de la Universidad de El Salvador, los subsidios, ¿no? Que también estos subsidios sirven para beneficiar determinados sectores. Por ejemplo, el caso del transporte público de pasajeros, se les paga un subsidio, un monto económico a los transportistas, ¿no? Para que no aumenten el pasaje. Bueno, las obligaciones generales del Estado, ¿no? Luego tenemos la formación de activos fijos, transferencias de capital, eso es para construir obras, ¿verdad? Inversiones financieras, el Estado también invierte. El Estado invierte en títulos valores. Bueno, hoy tenemos una ley del Bitcoin, ¿verdad? Y pues el Estado actual compra esas criptomonedas, ¿no? Que es una moneda muy electrónica, muy variable. Aumenta, baja, aumenta, baja. No tiene una estabilidad, ¿verdad? Entonces ahí, pues, si fuera una criptomoneda estable, ¿verdad? Que no bajara, implicaría que el Estado implicaría una inversión, pero de lo contrario es un gasto, ¿verdad? Pero eso debe tener autorización legislativa, pues, porque para disponer de fondos públicos del presupuesto tiene que existir autorización legislativa, si no se cae en la arbitrariedad y después, años después, pues ahí están siendo perseguidos, ¿verdad? Los funcionarios por delitos cometidos. El servicio a la deuda, tenemos la deuda interna, la deuda externa y las contribuciones especiales. Hay contribuciones especiales, bueno, que se establecen para financiar una determinada actividad. Por ejemplo, el FEFE, el impuesto de guerra. Ese impuesto, esa contribución especial, son 16 centavos de dólar, se utiliza, en este momento el Estado lo está utilizando para subsidiar el gas propano. Para eso lo está utilizando. El COTRANS, que es la contribución que también pagamos los que andamos en vehículo, es un impuesto a los combustibles, se utiliza para subsidiar a los transportistas para que nos paguen. El FOVIAL, 20 centavos de dólar, se utiliza para el mantenimiento de la vía pública, etc. Bueno, aquí creo que ya son las 6:29. No sé si tienen consultas sobre lo que hemos platicado en esta clase o alguna consulta sobre el trabajo. Este sería el momento oportuno. Si no hay consultas, pues vamos a terminar la clase. Le reitero que en esta clase deben de tener a la mano la Constitución de la República. Ustedes la pueden bajar, ¿verdad? En su computadora, ahí la pueden tener disponible. Y tienen que tener a la mano la Ley Orgánica de la Administración del Estado. Yo en cualquier momento les puedo pedir que me lean una disposición legal y pues deben de colaborarme, ¿no? Porque de eso se trata acá, ¿verdad? Entonces, si no tienen consultas, pues, si no hay consultas de ningún tipo, no queda más que finalizar la clase y darle las gracias a todos por su atención. Les reitero que deben de conformar los grupos
y que yo ya di ya definí 3 números de grupo. Pero son 10 grupos, así que espero que se pongan de acuerdo y conformen los grupos, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Buenas noches, muchas gracias. Bueno. Gracias, Luis. Buenas noches.